Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes la relación masa-masa. En pantalla aparece el tiempo donde comienza la discusión de la relación masa-masa y debajo donde está el resumen de la presentación. Si quieren conocer más a detalle de cada tema del que platicaremos, pueden encontrarlo en la descripción. Esta serie de videos que hemos estado haciendo sobre los moles, las fórmulas químicas y las distintas relaciones pertenecen al campo de la estequiometría, que es el cálculo de la cantidad de sustancias en una reacción química a partir de la ecuación química balanceada. Uno de los puntos más importantes de la estequiometría es que todo tiene que partir de la ecuación química balanceada, que está representando una reacción química, y esto lo estamos haciendo para calcular las distintas cantidades, ya sea de reactivos o de productos, que podemos estar interesados en analizar. Si ponemos un ejemplo más sencillo para introducir los términos de la estequiometría, podríamos hacer el ejemplo de preparar un sándwich. Para un sándwich necesitamos distintos ingredientes como los que están en pantalla: jamón, queso, pan, lechuga, jitomate, los cuales tenemos en rebanadas. Si nosotros asociamos una letra a cada uno de estos ingredientes, tendríamos que para las rebanadas de jamón tenemos la letra J, para la rebanada de queso la letra Q, para las rebanadas de pan la letra P, para la rebanada de lechuga la letra L y para las rebanadas de jitomate la letra T. Al combinar todos estos ingredientes, nosotros tenemos como resultado un sándwich. Este sándwich yo lo puedo abreviar si digo cuáles fueron los ingredientes que tiene, y puedo hacer uso de letras y números solamente. J2, Q, P2, L, T3 sería la fórmula del sándwich, y lo que significa es que tenemos dos rebanadas de jamón, de ahí el J2, una rebanada de queso, de ahí la letra Q, dos rebanadas de pan, por eso P2, una rebanada de lechuga, por eso la presencia de la L, y tres rebanadas de jitomate sería T3. Entonces un sándwich tendría una fórmula de J2, Q, P2, L, T3, y esto es similar a lo que se usa en fórmulas químicas, dado que usamos los símbolos de los elementos, que son una combinación de letras, ya sea una letra mayúscula o una letra mayúscula y minúscula, para representarlos, y los números abajo a la derecha nos indican la cantidad de átomos que tenemos de ese elemento, o en este caso para la fórmula del sándwich, el número de rebanadas. Si vemos la elaboración del sándwich a través de una ecuación, tendríamos 2J para las dos rebanadas de jamón, más la rebanada de queso, más las dos rebanadas de pan, más la rebanada de lechuga, más las tres rebanadas de jitomate. Todo esto produce el sándwich, que tiene una fórmula de J2, P2, L, T3. Ahora veamos qué sucede si tomamos en cuenta la masa de este sándwich y supongamos que es de 165 gramos. Al aplicarlo de la masa del sándwich, primero tendríamos que saber cuál es la masa de cada uno de sus ingredientes, y los tenemos en esta tabla. Por dos rebanadas de jamón tendríamos una masa de 40 gramos, lo que significa que cada rebanada tiene una masa de 20 gramos. Una rebanada de queso tendría 15 gramos de masa. Para dos rebanadas de pan tendríamos 50 gramos, por lo tanto 25 gramos por rebanada de pan se tendrían. Una rebanada de lechuga sería 6 gramos, y para las tres rebanadas de jitomate tendríamos una masa de 54 gramos, por lo que cada rebanada de jitomate tiene una masa de 18 gramos. Al sumar la masa de todos los ingredientes, obtenemos la masa del sándwich, que es de 165 gramos. Esto podríamos aplicarlo si nos dijeran que tenemos 7755 gramos entre varios sándwiches y queremos saber cuántos sándwiches hay. Suponiendo que los sándwiches están completos, podríamos hacer la siguiente relación: número de sándwiches es igual a la masa total de los sándwiches dividido entre la masa de un sándwich. Entonces el número de sándwiches va a ser igual a 7755 gramos dividido entre 165 gramos, que es la masa de un sándwich. Al hacer la división nos damos cuenta que obtenemos un valor de 47. Entonces tenemos 47 sándwiches. Como sabemos que la fórmula del sándwich da a entender que tenemos un sándwich, esto sería equivalente a decir que tenemos 47
de la fórmula J2QP2LT3, que es la fórmula del sándwich. Estos números que están a la izquierda de las fórmulas, por ejemplo para las fórmulas químicas, se llaman coeficientes y nos dan una idea de la cantidad de sustancia que tenemos. Generalmente se usa con más frecuencia gramos al iniciar con los cálculos de estequiometría, por eso es importante conocer las relaciones que existen entre masa-masa o mol-masa. La relación masa-masa nos está indicando que existe una conexión entre la masa de una sustancia y la masa de otra sustancia. Cotidianamente, cuando nosotros trabajamos con distintas sustancias, si son sólidos, nosotros por lo general vamos a utilizar unidades de masa como son los gramos o quizás los kilogramos en lugar de los moles. Sin embargo, los moles nos ayudan a saber de una manera sencilla cuáles son las relaciones que existen entre las cantidades de sustancias en una ecuación química. Conociendo la masa de una sustancia, podemos calcular la masa de una sustancia de interés siguiendo esta lógica. La masa de la sustancia que conocemos la vamos a convertir a los moles de dicha sustancia. Estos moles de sustancia conocida los vamos a pasar a moles de sustancia desconocida. Al tener los moles de la sustancia desconocida, ahora podremos calcular la masa de la sustancia desconocida. Entonces, si conocemos la masa de una sustancia, la convertimos a moles y a través de la proporción molar obtenemos los moles de la sustancia desconocida y así podemos calcular la masa de la sustancia desconocida. Estos son los pasos a seguir para resolver problemas de relación masa-masa. Hay que recordar en este momento cómo sabemos la masa de un mol. Si nosotros vamos a la tabla periódica y buscamos, por ejemplo, el peso atómico del oro, encontraríamos que es de 196.97 unidades de masa atómica, indicando que un solo átomo de oro tiene una masa promedio de 196.97 unidades de masa atómica. Sin embargo, nosotros necesitamos cantidades más manejables y es aquí donde es importante usar al mol, dado que un mol de oro tendría una masa de 196.97 gramos. Entonces, si queremos verlo de una manera simple, al encontrar el peso atómico podemos cambiar las unidades, dado que existe una relación directa entre el número de átomos que tenemos con el mol para poder hacer nuestros cálculos con mayor sencillez. Esto también aplicaría, por ejemplo, si tenemos una fórmula de C24H48, donde veríamos que tiene un peso atómico de 336.72 unidades de masa atómica, y aquí lo que tenemos que hacer es sumar las masas atómicas tanto del carbono y del hidrógeno, dependiendo cuántos tenemos. Cada carbono tiene un peso atómico de 12.01 unidades de masa atómica, mientras que cada hidrógeno tiene un peso atómico de aproximadamente 1.01 unidades de masa atómica. Entonces, si tenemos el peso atómico para 24 átomos de carbono y para los 48 átomos de hidrógeno, sumamos sus pesos atómicos totales y así obtenemos el número de 336.72 UMA. Un mol de C24H48 tiene una masa de 336.72 gramos. Entonces un mol de C24H48 tiene una masa de 336.72 gramos. Recuerde siempre que un mol es igual a 6.022 por 10 a la 23 átomos, partículas, iones o moléculas. Si aplicamos la relación masa-masa al siguiente problema, donde se nos dice que el nitrato de amonio, cuya fórmula es NH4NO3, se descompone en monóxido de dinitrógeno N2O y agua H2O, cuya fórmula está en pantalla, ustedes pueden encontrar que un mol de NH4NO3 va a producir un mol de monóxido de dinitrógeno y 2 moles de agua. Si se descomponen 45.7 gramos de nitrato de amonio, ¿cuáles serían las masas esperadas de los productos? Entonces aquí tenemos que saber cuánto se va a producir de monóxido de dinitrógeno y cuánto se va a producir de agua. Siempre en los problemas de estequiometría hay dos ideas principales, lo que conocemos y lo que desconocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos que tenemos 45.7 gramos del nitrato de amonio,
la masa molar del nitrato de amonio es 80.06 gramos entre mol, la masa molar del monóxido de dinitrógeno es de 44.02 gramos entre mol y la masa molar del agua es de 18.02 gramos entre mol. Las masas molares de los distintos compuestos pueden calcularse usando los pesos atómicos o consultando directamente cuál es la masa molar, por ejemplo en un buscador como puede ser Google. ¿Qué buscamos? Las masas de monóxido de dinitrógeno y del agua. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La lógica para resolver este ejercicio es los gramos de nitrato de amonio los vamos a convertir a los moles de nitrato de amonio. Al obtener estos moles de nitrato de amonio, los vamos a transformar en moles de monóxido de dinitrógeno y finalmente al tener los moles de monóxido de dinitrógeno, vamos a obtener los gramos del monóxido de dinitrógeno. ¿Cómo resolver el problema? Podemos usar la siguiente fórmula. La masa en gramos de nuestra sustancia conocida lo vamos a multiplicar por la masa molar de esta sustancia que conocemos. Después multiplicamos por la proporción molar, es decir, la relación que exista entre lo que conocemos y lo que queremos conocer. Y después multiplicamos por la masa molar de la sustancia desconocida, que es la que queremos calcular, para obtener por fin la masa de la sustancia desconocida. Entonces tenemos 45.7 gramos de nitrato de amonio, lo vamos a multiplicar por un mol de amonio entre 80.06 gramos de nitrato de amonio. Un mol del nitrato de amonio tiene una masa de 80.06 gramos de nitrato de amonio y se expresa como está en pantalla. Ahora veamos qué relación existe entre el nitrato de amonio y el monóxido de dinitrógeno. Vemos que cuando hay un mol de nitrato de amonio se espera que haya un mol de monóxido de dinitrógeno y eso es lo que escribimos, un mol de monóxido de dinitrógeno entre un mol de nitrato de amonio y esa sería nuestra proporción molar. Después multiplicamos por la masa molar del monóxido de dinitrógeno, cuya masa de 44.02 gramos indica que tenemos un mol de monóxido de dinitrógeno. Todas las fracciones están acomodadas que al final nosotros solo vamos a obtener las unidades de gramos de monóxido de dinitrógeno. Entonces, al multiplicar 45.7 por 44.02 y dividimos entre 80.06, obtenemos entonces que se espera la formación de 25.1 gramos de monóxido de dinitrógeno si comenzamos desde 45.7 gramos de nitrato de amonio. Ahora procedamos a calcular cuánto vamos a tener de agua. Para conocer cuántos gramos de agua nosotros vamos a obtener, seguimos esta lógica. Gramos de nitrato de amonio los vamos a convertir a moles de nitrato de amonio para obtener los moles de agua y estos moles de agua podemos convertirlos a los gramos de agua. ¿Cómo resolvemos el problema? De la misma manera que lo hicimos para encontrar al monóxido de dinitrógeno. Entonces, si tenemos 45.7 gramos de nitrato de amonio, lo vamos a multiplicar por un mol de nitrato de amonio dividido entre 80.06 gramos de nitrato de amonio. Recordemos que 80.06 gramos de nitrato de amonio es lo que tiene un mol de nitrato de amonio. ¿Cuál es la proporción molar? Lo podemos ver en la ecuación química balanceada. Un mol de nitrato de amonio se espera que haya 2 moles de agua. Por lo tanto, la relación son 2 moles de agua por un mol de nitrato de amonio y es lo que escribimos en la parte de proporción molar. 2 moles de agua entre un mol de nitrato de amonio. Después multiplicamos por la masa molar de la sustancia desconocida, que en este caso sería el agua, donde 18.02 gramos de agua es lo que tiene de masa un mol de agua. Entonces, nuevamente están acomodadas las fracciones de tal manera que al final solo obtengamos los gramos de agua. Entonces multiplicamos 45.7 por 2 por 18.02, todo lo dividimos entre 80.06 y nos da como resultado 20.6 gramos de agua. Entonces se espera la formación de 20.6 gramos de agua si comenzamos de 45.7 gramos de nitrato de amonio.
Otro ejemplo de la relación masa-masa sería el siguiente. El peróxido de hidrógeno, cuya fórmula es H2O2, se descompone en gas oxígeno O2 y agua H2O. La ecuación química balanceada es la que aparece en pantalla, que nos está indicando que 2 moles de peróxido de hidrógeno produce 1 mol de oxígeno y 2 moles de agua. Si se descomponen 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno, ¿cuáles serían las masas esperadas de los productos? Entonces tenemos que buscar los gramos de oxígeno y los gramos de agua, que conocemos que tenemos 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno. La masa molar del peróxido de hidrógeno es de 34.01 gramos entre mol, la masa molar del oxígeno es de 32 gramos entre mol y la masa molar del agua es de 18.02 gramos entre mol. ¿Qué estamos buscando? Las masas de oxígeno y del agua. Entonces, si tenemos los gramos de peróxido de hidrógeno, los convertimos a moles de peróxido de hidrógeno y al tener ya estos moles de peróxido de hidrógeno, los transformamos en los moles de oxígeno que tenemos para obtener así finalmente los gramos de oxígeno. La fórmula que utilizamos es la siguiente: masa de la sustancia conocida por la masa molar de la sustancia conocida por la proporción molar que exista entre lo que estamos interesados en conocer y con lo que conocemos, multiplicado por la masa molar de la sustancia desconocida, y así obtenemos la masa de la sustancia desconocida. Entonces partimos de 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno. Sabemos que 1 mol de peróxido de hidrógeno tiene una masa de 34.01 gramos de peróxido de hidrógeno. ¿Cuál es la relación que existe entre el peróxido de hidrógeno y el oxígeno? La podemos observar en la ecuación química balanceada. Por 2 moles de peróxido de hidrógeno vamos a tener 1 mol de oxígeno, y entonces esto lo expresamos de la siguiente manera: 1 mol de oxígeno entre 2 moles de peróxido de hidrógeno. Finalmente vamos a multiplicar por la masa molar del oxígeno, que es de 32 gramos, ya que 32 gramos es la masa de 1 mol. Las fracciones están acomodadas de tal manera que al final solamente nos quedamos con las unidades de gramos de oxígeno. Entonces multiplicamos 91.9 por 32 y después dividimos entre 34.01 y entre 2. Esto nos daría como resultado 43.2 gramos de oxígeno. Entonces esperamos que se formen 43.2 gramos de oxígeno si partimos de 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno. Ahora pasemos a resolver cuántos gramos de agua tenemos. Para calcular los gramos de agua seguimos la lógica muy similar a lo que hicimos para el oxígeno. Gramos del peróxido de hidrógeno lo vamos a convertir a moles de peróxido de hidrógeno para obtener los moles de agua, y al tener finalmente los moles de agua tenemos ya los gramos de agua. Usamos la fórmula que anteriormente aplicamos para el oxígeno y comenzamos, como puede verse en la secuencia, con 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno. Sabemos que 1 mol de peróxido de hidrógeno tiene una masa de 34.01 gramos y vemos ahora la proporción molar, es decir, la relación entre moles que existe entre el peróxido de hidrógeno y el agua. Observamos que si hay 2 moles de peróxido de hidrógeno habrá 2 moles de agua, por lo tanto esto lo escribimos como 2 moles de agua entre 2 moles de peróxido de hidrógeno. Sabemos que la masa de 1 mol de agua es de 18.02 gramos y ya tenemos todos los datos necesarios para conocer la masa de la sustancia desconocida. Al ir anulando las unidades que son similares, nos quedamos solamente con las unidades de gramos de agua. Al multiplicar 91.9 por 2 por 18.02, obtenemos un resultado que después dividimos entre 34.01 y entre 2. Esto nos daría al final un resultado de 48.7 gramos de agua. Entonces se espera la formación de 48.7 gramos de agua si partimos de 91.9 gramos de peróxido de hidrógeno. A manera de resumen, la relación masa-masa nos indica que existe una conexión entre la masa de una sustancia y la masa de otra sustancia. Como frecuentemente vamos a trabajar con gramos en lugar de moles, de forma práctica, por eso es importante conocer
cómo transformamos de masa a moles o de moles a masa, o las relaciones que existen entre masa y masa. Si conocemos la masa de una sustancia, podemos calcular la masa de una sustancia de interés. ¿Cuál es la lógica para resolver problemas de relación masa-masa? Comenzamos desde la masa de la sustancia conocida, que vamos a transformarla a moles, y estos moles de la sustancia conocida nos permiten calcular los moles de la sustancia desconocida, y así a través de los moles de la sustancia desconocida tenemos ya la masa de la sustancia desconocida. Entonces este proceso, esta lógica es la que tenemos que llevar a cabo para encontrar la respuesta a los problemas de la relación masa-masa. La relación masa-masa podemos resumirla de manera práctica en la siguiente fórmula. Si partimos de la masa en gramos de la sustancia conocida, la vamos a multiplicar por la masa molar de esta sustancia conocida, que multiplicaremos por la proporción molar. Esta proporción molar es la relación que existe entre los moles de nuestra sustancia conocida con la sustancia desconocida. Finalmente multiplicamos por la masa molar de la sustancia desconocida y así obtenemos la masa de la sustancia desconocida. Esto sería todo para la parte de la relación masa-masa. Les agradezco por ver este video y por visitar el rincón de Paracelso. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva. Hasta la próxima.